Entonces ahora vamos a trabajar la recursión. Vamos a crear una función que sea igual, entre comillas, imprime arreglo recursivo, rec. ¿Sí? Y ahora tenemos que pensar, nosotros queremos recorrer un arreglo de manera recursiva. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr recorrerlo de esa manera? Tenemos que comenzar en la primera posición y tenemos que llegar a la última posición. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para poder hacer ese proceso? Lo primero que tenemos que definir es el caso base. Y el caso base se define de acuerdo a la dirección que ustedes vayan a recorrer. Si ustedes van a hacer la impresión desde el elemento de la izquierda o van a hacer la recursión desde el elemento de la derecha. ¿Sí? Esa decisión hay que tomar. En este caso, por ejemplo, yo podría decir, como yo voy a partir imprimiendo los elementos de derecha a izquierda, entonces voy a comenzar en el 0, ¿sí? Y voy a terminar en el n-1. Si yo tengo estos dos datos que estoy colocando aquí, ¿cuál sería mi caso base? ¿Cuál sería la recursión? Vayamos a la recursión, al caso general. ¿Cuál es el caso general? ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando yo esté en una posición del arreglo? Pues lo que voy a hacer es un printf, porcentaje i con un espacio de arreglo de i. Esa es mi recursión, ¿verdad? Pero ¿dónde diablos está i? ¿De dónde lo saco? ¿En N? ¿De n? ¿Sería n aquí? Mucho cuidado con qué es lo que van a imprimir. Queremos imprimir el arreglo como está, tal cual. No queremos imprimirlo de atrás para adelante. Si nosotros colocamos n aquí, nosotros tendríamos el último de los valores, que está fuera del índice, por cierto. El último índice sería n-1. Entonces nosotros necesitamos definir una variable i, que es en la cual nosotros vamos a iniciar. Y en la llamada de la función colocamos efectivamente cuál es la posición en la que nosotros vamos a comenzar. En este caso podría ser 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo voy a comenzar la impresión en 0. Y ahora sí puedo definir mi caso base. Mi caso base, ¿cuál va a ser? Cuando i sea igual a qué. ¿Cuándo me voy a detener? ¿Cuándo voy a parar? ¿En N-1? Cuando i sea igual a n-1, voy a estar en el último de los elementos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a hacer cuando esté en el último de los elementos? ¿Imprimirlo? Imprimirlo. Y aquí le agrego un salto de línea. ¿Sí? Y entonces, cuando yo voy a comenzar en 0. Y cuando yo llegue a n-1, voy a imprimir ese valor, arreglo de i, con un salto de línea y termino. Y si no es el último elemento, si es el elemento 0, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer después de imprimir el elemento 0? ¿Sumarle 1 ahí? Llamar a la recursión, sumándole 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar esto. Los valores de n y arreglo se mantienen porque los dos van a ser fijos, pero aquí lo que yo le voy a mandar va a ser i más 1. Entonces, cuando sea 0, básicamente, vamos nosotros a comenzar con, n igual a 10, el arreglo, que es eso que está ahí abajo, 7, 6, 5, puntos suspensivos, 4, 1, y el i igual a 0. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí nosotros? Pues como i es igual a 0, vamos a imprimir arreglo de 0. Y ese arreglo de 0, ¿qué cosa es? 7. Y luego, ¿qué hacemos? Llamamos a la recursión con el valor 10. El arreglo sigue siendo el mismo, pero el i ya no es 0. El i es 1. Y el elemento 1, ¿qué es? 6. Entonces, ¿qué vamos a imprimir acá?
6. Y llamamos a la recursión con los mismos valores. 10, el arreglo, y ahora i vale 2. ¿Y qué es 2? 5. Y así sucesivamente hasta que estemos en n-1. Y cuando estemos en n-1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el valor 1 y luego de eso terminamos el programa, porque ya no llamamos recursión. Si yo ejecuto este programa, voy a morir. ¿Qué tal dump? Veamos qué es lo que falló acá. Imprime arreglo. Ah. Aguanten. A ver, comenzamos en 0 y es igual a n-1. Porcentaje i, arreglo de i. Imprime arreglo recursivo n i más 1. Imprime arreglo. Vamos a copiar esto. Voy a resetear el replit y vamos a volver a ejecutarlo. ¿Profe? Plop. Aquí faltó un else. ¿Sí? No le voy a decir algo del i si al pasarlo a la función imprime arreglo rec abajo en el else. Bueno, supongo que ya lo habrá arreglado con ese else, pero mi duda era que si iba a cambiar el i solo poniéndole i más 1, pero creo que sí. Lo que pasa es que cuando tú llamas a esto, tú vas a llamar una nueva ejecución del programa. Entonces, cuando esta ejecución se resuelva, el programa de acá va a terminar. Ahora sí. Me había metido la pata porque estaba llamando a la recursión siempre, independiente de que el caso base se cumpla o no se cumpla, porque no lo puse dentro del else. Y ese es un error común. ¿Eh? Es un error común. Gracias, Claudio. Justamente me di cuenta antes de leer tu comentario. Entonces, esta función es una función recursiva que imprime un arreglo. ¿Qué tal si quiero imprimir el arreglo de atrás para adelante? Al revés. ¿Qué cambios harían ustedes para imprimir el arreglo de atrás para adelante en esta función? Vamos a copiarla, vamos a colocarla aquí y le vamos a poner imprime rec revés. ¿Qué cambios harían ustedes en la función para que imprima los números desde n hasta 0? ¿Cuál sería nuestro caso base? El último dígito, creo que. No, pues, si vamos a ir desde n hasta 0, ¿cuál sería nuestro caso base? Aquí vamos a partir al revés. Vamos a partir ya no en 0, sino en n-1. Y de n-1 vamos a ir a 0. ¿Cuál sería nuestro caso base? ¿n-1 o 0? ¿Dónde vamos a comenzar? En n-1. ¿Dónde vamos a terminar? ¿En 0? En 0. Si yo coloco aquí, ¿sí? Si i es igual a 0, entonces yo imprimo el valor de i y le paso el arreglo y paso con un salto de línea. Y si estoy en la recursión, ¿qué es lo que voy a imprimir? Lo mismo. Es el porcentaje i con arreglo de i, que es el valor que estoy evaluando actual. Cuando comience en n-1, voy, a trabajar, digamos, desde ahí, y luego de eso voy a llamar a la recursión, pero ya no con i más 1, sino que más bien con n-1. Y este i de aquí arriba ya no sería necesario. Y n sería 0. Ah, pero n va a ser el tamaño, entonces aquí no podría ser 0, sino 1. Y aquí no imprimiríamos de i, sino de i menos 1. Y aquí también tendríamos que imprimir de n-1, perdón, no de i. Y aquí es rec revés. Y este ya no es necesario. Entonces, partimos en 10, ¿sí?
Cuando lleguemos a 1, que es el último número, vamos a imprimir el n-1, que es el 0. Cuando lleguemos cuando no estemos en ese, sino que estemos en un valor mayor, vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir el n-1, que es el índice, y luego vamos a llamar a la recursión, pero con el número menor. Si ejecutamos esto, nos da el mismo arreglo, pero al revés. ¿Entienden lo que hice? Básicamente, en un caso que no es el caso base, lo que va a hacer es imprimir el número actual y llamar a la recursión con el número que se va a evaluar ya no en la última posición, sino en la penúltima. Entonces aquí va a entrar el n, en este caso es 10. Entonces imprime el índice 9, que es 1, y luego llama a la recursión de n-1, que es 8, o sea 9 quiero decir, ¿sí? Y cuando sea 9 va a evaluar el arreglo de 8, que es 4, y lo va a imprimir, y luego va a llamarlo con 8, y eso va a imprimir el 7, y así sucesivamente hasta que llegue a 1. Y cuando n sea 1, imprime el arreglo de 0 y termina. Cortó. Esta recursión que va de un número base hacia 0 es más fácil porque no tienen que preocuparse de tener un contador. En el otro caso, en el que vamos desde un valor, en este caso 0, hacia n, tienen que pasar el valor en el contador que se encuentran actualmente para poder llevar control de dónde están. Si no, van a fallar. ¿Sí? Esa es la diferencia entre hacer una impresión que va de 0 hasta un valor base, en el que tienen que tener un contador, y contar desde un valor n hacia 0, en el cual no necesitan un contador porque el mismo n puede servir de contador. ¿Alguna pregunta que tengan aquí? ¿Alguna duda que tengan aquí? Puedo yo modificar, si se fijan aquí, esta función, esta parte, es igual a esta de acá, excepto que tiene un salto de línea. ¿Puedo yo modificar este código para que yo imprima solamente un salto de línea en el caso de que se cumpla esto? ¿Qué tal si en vez de pasarle esta línea, yo le paso un printf solo del salto de línea? Y cambio este n-1 por un n. ¿Funcionará o no funcionará? Funciona. ¿Qué tal si este 1 yo lo vuelvo 0 y hago lo mismo? Funciona. ¿Por qué? Porque mi caso base ahora es un elemento que ya no está dentro del arreglo, en este caso. En el caso de arriba también, cuando n valga 10, ¿sí? Cuando n valga 10, yo ya no estoy en el arreglo, estoy fuera, por lo cual yo puedo imprimir con seguridad un \n, un salto de línea, y el programa termina. Entonces, cuando comience yo con i0, cuando comience con i0, voy a imprimir el 7 y llamo a la recursión con el índice 1. Imprimo el 6 y llamo a la recursión con el índice 2. Imprimo 5 y llamo a la recursión así. Llego al índice 9, imprimo el 1 y llamo a la recursión con el índice 10. Y cuando llego a la recursión con el índice 10, imprimo un salto de línea y el programa termina. ¿Sí? Este caso, en el cual nosotros hacemos algo distinto de lo que se hace en el caso general, es preferible, porque la diferencia se hace más notoria y es más fácil entender la lógica del programa. En el caso de aquí abajo es igual. Yo comienzo en 10 y voy imprimiendo el n-1. ¿Sí? Entonces, cuando yo llegue a 0, el n-1 es -1. Entonces, cuando yo llegue ahí, solamente voy a imprimir un salto de línea y ya no imprimo nada del arreglo. Y el programa termina. ¿Sí? Ustedes pueden aplicar esto mismo a cualquier otro problema que ustedes tengan que tenga que ver con ciclos. Vimos nosotros, no recuerdo en realidad si lo vimos completo o no, pero vimos nosotros cómo podíamos hacer un ciclo que cuente cosas de manera recursiva. Ustedes pueden tener esa misma lógica para realizar cualquier procesamiento cíclico que tengan. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, el caso que habíamos trabajado hace un rato, el de potencias de 2.
potencia 2 recursiva, pongamos, que recibe un n y recibe un arreglo donde se va a guardar los resultados. ¿Cómo podríamos trabajar este ejercicio de manera recursiva? ¿Cuál sería nuestro caso base? ¿Y cuál sería nuestro caso general o la recursión en todo caso? Si lo hacemos desde n hasta 1 es súper fácil, porque nuestro caso base sería 0, donde nos imprime 1, y ya. Pero si lo tenemos que hacer desde 0 hacia n, entonces tenemos nosotros que incluir una variable adicional, un contador. Y nuestro caso base va a trabajar en base a ese contador. Pero todavía no sabemos qué es lo que va a hacer acá. ¿Sí? ¿Cuál sería nuestro caso base si queremos hacer potencias de 2? ¿Cuándo nos Cuando i vamos sea a...? igual a n, Cuando i sea igual a n. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando i sea igual a n? No sabemos todavía. Aquí vamos a hacer algo. Y en caso que i no sea igual a n, o sea, cuando lo llamemos aquí abajo, vamos a llamarlo usando el índice inicial, digamos, aquí, que sería 1, por ejemplo, ¿sí? O 0, dependiendo de cómo lo vayamos a trabajar. Entonces aquí vamos a colocar potencia 2 rec, le vamos a pasar, ¿qué número puede ser? 5, y le vamos a pasar arreglo. Y después de eso vamos a imprimir, y que comience en 1, o en 0, pongámosle, o en 1. Y aquí vamos a imprimir arreglo, y le vamos a pasar los mismos valores, 5 y arreglo. Imprime arreglo. Entonces, si nosotros llamamos esto, cuando i sea n, nos vamos a detener. Y si no, i comienza en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Queremos nosotros imprimir las n primeras potencias de 2 comenzando en 0. N potencias de 2 comenzando en 0. ¿Cuál sería aquí, o cómo podríamos trabajarlo de manera similar a la que hicimos hace un rato, en la cual tomábamos el valor anterior y lo convertíamos o lo multiplicábamos por 2 para encontrar el valor siguiente? ¿Cómo podríamos hacer eso mismo con la recursión? ¿Se puede hacer? Podríamos colocar nosotros, por ejemplo, aquí un condicional. Si i es igual a 1, significa que es la primera potencia, que es la potencia de 0, y podríamos colocar un printf que nos imprima simplemente 1. ¿Sí? Por ejemplo. Y si no, lo que va a hacer es tomar el elemento anterior y lo va a multiplicar por 2. Entonces, arreglo de i menos 1 multiplicado por 2. ¿Funcionará esto? No. ¿Por qué no? Porque nos falta el caso base. ¿Y el caso base qué va a ser? Pero no necesitamos imprimirlo, pues no, porque estamos imprimiéndolo aquí abajo. Entonces aquí lo vamos a trabajar puramente con índices. Arreglo de 0 sería igual a 1. Y aquí sería arreglo de i menos 1 es igual, perdón, arreglo de i es igual a arreglo de i menos 1 multiplicado por 2. Ahora sí. Entonces, si nosotros ingresamos un valor, en este caso 1, ¿sí? Va a venir aquí y va a preguntar, n es el valor que nosotros vamos a ingresar, ¿sí? Si n es 5,
y esto comienza en 1, va a preguntar, ¿es 1 el elemento en el que la iteración en la que nos encontramos? Si la respuesta es sí, le asigna a arreglo de 0, o en todo caso a arreglo de i-1, le asigna 1, ¿sí? Que es la potencia de 0. Si no, arreglo de i, aquí sería menos 1, sería igual a arreglo de i-1 menos 1, o de i-2 si quieren verlo, por 2. Ejecutémoslo. Algo está fallando. ¿Qué está fallando? Tiene que llamar de nuevo a la función. Necesitamos un caso base. No solamente no estamos llamando a la función, sino que necesitamos un caso base. ¿Dónde va la recursión? Profe, ¿Sí? en la parte de abajo donde puso, en el else, puso i-1 menos 1. No sé si lo habrá hecho a propósito o... Sí, lo que pasa es que, mira, cuando i sea 1, vamos a guardar en i-1, que es 0, 1. Cuando sea 2, vamos a guardar en la posición 1, ¿sí? El posición 0 multiplicado por 2. Cuando i sea 2, vamos a guardar en la posición 1. No, pues, cuando i sea 3, vamos a guardar en la posición 2, i-1, en la posición 1, 2. Como confuso, pero sí, esto es así. Lo que falta acá es la llamada recursiva, pero también nos falta definir la condición de parada. Hagamos la llamada recursiva primero. Potencia 2 rec. Le vamos a pasar n, le vamos a pasar arreglo y le vamos a pasar i. Esto mismo lo vamos a pasar aquí, excepto que, ¿qué cosa le vamos a hacer a este i? Sumarle 1. 1. Y aquí abajo también. ¿Y cuándo nos vamos a detener? Cuando i sea igual a n. ¿Y ahí qué vamos a hacer? ¿El print? ¿Qué print? No. Del... Si nosotros colocamos aquí, mira, 5, cuando sea 1 va a calcular la potencia correcta, le va a asignar el valor 1. Cuando sea 2, le va a calcular la potencia correcta porque va a tomar el valor anterior, que era 1, y lo va a multiplicar por 2. Cuando sea 3 va a ser lo mismo, cuando sea 4 va a ser lo mismo, pero cuando sea igual a n no lo va a hacer. ¿Qué tendríamos que hacer aquí arriba para que esto funcione? Porque aquí nos está fallando solo en el último. Si yo le pongo aquí 6 o 7, va a funcionar, pero va a fallar en el último. Lo que significa que aquí en el caso base falta algo. ¿Qué podríamos ponerle? El arreglo de n va a ser igual al arreglo de n-1 por 2. ¿Y qué tal si aquí le pongo un más 1? ¿Se arreglará o no se arreglará? Magia. Lo que tú estabas diciendo, no sé quién eres, también es correcto. Yo podría haber puesto esto mismo aquí arriba. Yo podría haber puesto esto mismo aquí arriba. Y esto hubiera funcionado también. Lo mismo. En vez de i-1 le hubiera podido poner n-1 también. Sí, n-1, n-2 por 2. Pero esto también funciona si yo aquí no pongo nada. Porque en este caso, ¿sí? No hacer nada, aquí faltó el más 1. En este caso, no hacer nada en sí termina el programa, corta la recursión y el programa funciona de la misma manera que debería. ¿Sí? Consideren eso también. Ustedes pueden tener un caso base en la recursión en la cual ustedes no hagan nada. Siempre que no retornen, por supuesto. Si su recursión retorna un valor, a eso se llama backtracking, ahí sí o sí tienen ustedes que tener algo en su caso base. Pero si su caso base no retorna nada, sino que solamente propaga hacia adelante, entonces no necesitan colocar algo ahí. Esta es una de las formas de hacer las potencias de 2. ¿Podríamos hacerlo de atrás hacia adelante?
¿Podríamos hacerlo de atrás hacia adelante? Por supuesto que podríamos. Y en ese caso, no necesitamos... Y ojo, cuando digo hacerlo de atrás hacia adelante, me refiero a que la recursión vaya de atrás hacia adelante, pero que el arreglo que nosotros estamos aquí colocando igual esté ordenado. ¿Se podrá lograr? ¿Se podrá hacer? ¿O no? ¿Podremos nosotros ir desde n hasta 0 y rellenar las posiciones del arreglo? ¿Quién se anima? Aquí la respuesta es no, porque nosotros no tenemos un punto de partida aquí. Nosotros, a diferencia del caso anterior, en el que tenemos el caso, el arreglo de 0, que guarda el valor 1, y a partir de ahí multiplicamos por 2 hacia adelante, en este caso nosotros no tenemos el valor correspondiente para poder operar nada recursivamente. Necesitaríamos calcular la potencia y guardarla en la posición correspondiente. No lo podríamos hacer de manera recursiva usando el mismo arreglo. ¿Sí? Este es un ejemplo en el cual ustedes no van a poder lograr resolver un problema utilizando recursión yendo o propagando desde el n hacia el 0. ¿Sí? Ahora ustedes podrían decir, pero profesor, usted podría elevar a la potencia. Claro, pero si elevo a la potencia, entonces ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, básicamente sería como colocar que en cada posición se eleve el número 2 a la potencia del i de ese momento. Esa no es la gracia es hacer el cálculo multiplicando. ¿Sí? Entonces esto no se podría hacer a menos que hagamos el cálculo, porque no podemos propagar desde n hacia 0 porque no sabemos qué vamos a colocar en n. Necesitaríamos tener el valor inicial para partir de ahí hacia adelante en la recursión. Y eso sería la clase de hoy. Preguntas que tengan, dudas que tengan, consultas que tengan. Las notas, por cierto, las puse el día viernes, no me acuerdo si el viernes en la noche o el sábado en la mañana. Las revisé, incluso los laboratorios. Le pedí ayuda a los ayudantes también para que me ayuden revisando algunas pruebas. Yo igual las revisé después de ellos. Hice algunas correcciones en las notas también porque algunos laboratorios estaban con notas bastante bajas. Si tienen algún problema con sus notas, por favor pónganse en contacto conmigo por Discord, ¿sí? Y revisamos qué es lo que está mal. Hay gente en el laboratorio anterior que presentó sus laboratorios, pero tienen uno igual. O sea, hay gente acá también que ha presentado laboratorios, pero tiene uno. No es que no lo hayan presentado, es que simplemente no les alcanzó la nota para pasar del 1. ¿Sí? Consideren eso también. Hoy de la noche voy a subir las notas al sistema de gestión curricular para que la tengan ya disponible. Eso. Si no hay más, nos vemos el día jueves. El día jueves vamos a hacer ejercicios de arreglos, más ejercicios de arreglos y vamos a hacer probablemente un ejercicio de recursión también.